Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo brillante y, a la vez, despiadado de la farándula turca, pocas historias logran conmover tanto como la que protagoniza en estos días Hande Erçel. Admirada por millones, ícono de elegancia y talento, la actriz atraviesa una etapa de profundo dolor personal que la ha mantenido lejos de las cámaras. Sin embargo, justo cuando parecía sumida en un silencio absoluto, un gesto inesperado abrió una grieta de luz, la llamada telefónica de Idem Bürsin, madre de su expareja Kerem, que la tomó por sorpresa en el momento más frágil de su vida. Lo que comenzó como una simple conversación de consuelo pronto se convirtió en un fenómeno mediático. La prensa, los fans y los comentaristas de espectáculos coinciden en un punto. Este no fue un gesto cualquiera. El tono, las palabras y el trasfondo de la llamada transmitieron algo mucho más profundo, hasta el punto de desatar la pregunta que hoy domina titulares. ¿Estamos frente a un acto de pura humanidad o al primer indicio de una historia que podría volver a escribirse? Tras el funeral que marcó un antes y un después en la vida de Hande, la actriz se refugió en su hogar. Cerró las puertas al mundo exterior, limitando sus interacciones únicamente a familiares directos y a un puñado de amigos íntimos. Los periodistas describen esos días como un periodo en el que Erçel prácticamente desapareció de la vida pública, dejando a sus seguidores con una única certeza: estaba atravesando un duelo desgarrador. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, Idem Bürsin, con voz pausada y cargada de ternura, pronunció frases que aún resuenan en la memoria de quienes conocen los detalles. Sé que tu dolor es inmenso, pero no olvides que hay personas que te quieren de verdad, no estás sola. Estamos aquí para ti. Según allegados, esas palabras fueron suficientes para quebrar la fortaleza que Hande intentaba mantener, provocándole un llanto liberador. Los especialistas en cultura mediática señalan que esta llamada representa algo más que un simple apoyo. En Turquía, el vínculo con la familia de una expareja suele cortarse radicalmente tras una ruptura. El hecho de que Idem decidiera intervenir justo en este momento tan delicado transmite un mensaje poderoso: el cariño hacia Hande nunca desapareció. En palabras de un analista, no fue solo una llamada de compasión. Fue la confirmación de que las raíces emocionales que un día unieron a ambas familias aún siguen vivas. Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse. En Twitter, hashtags como #Hande no está sola y #Familia Bürsin se hicieron tendencia. Algunos fans escribieron: esto demuestra que el amor verdadero nunca se rompe del todo. Mientras otros respondían: no confundamos, fue un acto de humanidad, no de romance. Instagram y TikTok se llenaron de vídeos donde los seguidores editaban imágenes pasadas de Hande y Kerem junto a frases como: quizás el destino les dé otra oportunidad. El gran ausente en este revuelo es, sin duda, Kerem Bürsin. El actor ha optado por un silencio absoluto, una estrategia que despierta interpretaciones encontradas. Para algunos, su silencio refleja respeto. No desea convertir el dolor de Hande en espectáculo mediático. Para otros, se trata de una señal de incomodidad. Quizá no esperaba que su madre volviera a acercarse a una mujer con la que compartió una historia tan intensa. Este silencio, paradójicamente, alimenta aún más las especulaciones. La prensa se pregunta: ¿qué piensa realmente Kerem de la llamada? ¿Podría sentir nostalgia al ver que su madre mantiene un vínculo emocional con Hande? ¿O prefiere dejar el pasado en el pasado? Conviene recordar que la relación entre Hande y Kerem no fue una más en la larga lista de romances mediáticos. Fue la relación de toda una generación.
sus fotografías juntos, las entrevistas cómplices, los proyectos compartidos, todo ello construyó la imagen de una pareja perfecta. La ruptura, por tanto, no solo dejó un vacío en sus vidas personales, sino también en el corazón de sus fans, que aún hoy sueñan con verlos juntos de nuevo. Más allá de las interpretaciones románticas, lo que nadie puede negar es la grandeza del gesto de Idemán. En un mundo donde los resentimientos suelen prolongarse, ella decidió dejar a un lado cualquier diferencia para ofrecer consuelo a quien una vez consideró casi una hija. Su mensaje fue claro. El pasado con Kerem quedó atrás, pero tú siempre tendrás un lugar en mi corazón. Esa frase, según fuentes cercanas, tocó profundamente a Hande, que respondió con gratitud y emoción. Este episodio también abre un debate más profundo sobre los valores familiares en Turquía. En una sociedad donde el papel de la familia sigue siendo central, la llamada de una madre puede tener un peso simbólico mayor que cualquier gesto romántico. Representa la continuidad de un lazo cultural, la reafirmación de que los afectos trascienden rupturas y distancias. La pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue simplemente una llamada de apoyo o la chispa que podría reavivar una historia inconclusa? La respuesta, por ahora, solo la saben los protagonistas. Sin embargo, lo que está claro es que este episodio ha colocado nuevamente a Hande y Kerem en el foco mediático, demostrando que su historia aún no se ha cerrado del todo en el imaginario colectivo. Desde MR Magazine queremos escucharos. ¿Creéis que la llamada de Idembursin es solo un acto de bondad maternal o puede ser la antesala de una reconciliación? ¿Os gustaría ver a Hande y Kerem de nuevo como pareja? ¿O pensáis que lo más sano es que cada uno siga su propio camino? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y recordad, si queréis seguir disfrutando de este tipo de reportajes exclusivos, suscribíos a nuestro canal MR Magazine, pulsad el botón de unirse, para apoyarnos y no olvidéis dejar vuestro like. Cada gesto vuestro nos permite seguir investigando y trayendo las historias más impactantes de las celebridades turcas. La vida de Hande Erçel, marcada ahora por el dolor y la pérdida, recibió un inesperado respiro gracias a la voz de Idembursin. Puede que haya sido un simple gesto de humanidad, o quizá un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, nunca desaparece del todo. Lo cierto es que este episodio nos recuerda que, detrás de la fama y las cámaras, las estrellas también son humanas, vulnerables, y necesitan apoyo. En definitiva, lo que parecía una llamada privada se ha transformado en un relato que mezcla consuelo, nostalgia y esperanza. Y, como todo buen drama turco, promete mantenernos expectantes sobre lo que sucederá después. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.